Hoy día todo el mundo está hablando de la mesa directiva, que si los partidos de oposición se está dando cuenta que, bueno, la oposición a Pedro Castillo es malísima. Bueno, algunos se están dando cuenta recién, yo ya lo sabía y siempre se los dije, pero bueno, hay gente que no cree en mis opiniones y está bien. Pero no se han dado cuenta que el día de hoy Pedro Castillo ha sacado una reforma en el mercado laboral peruano que destruye básicamente a la propiedad privada. Y no solo eso, porque hay mucha gente que cuando le decimos, oye, están destruyendo la propiedad privada en Perú, no asocian propiedad privada con trabajadores, con empleados, y que si se destruye la propiedad privada, los trabajadores van a cobrar menos. Y no solo eso, sino que muchas empresas no los van a poder contratar, ni siquiera van a buscar empleo. O sea, el problema ya ni siquiera va a ser que ellos cobren menos, sino va a ser que ni siquiera van a encontrar trabajo. Entonces, Pedro Castillo sacó una ley y en el video de hoy te voy a explicar en qué ha consistido en este paquetazo laboral y te voy a pedir tu colaboración. ¿Cómo? Reventando el botón de like, compartiendo este video con más amigos, porque no se está hablando de esto. Todo el mundo habla de la mesa directiva, que mañana va a ser y mañana vamos a hablar todo el día de eso, pero hoy la noticia más importante de hoy que te afecta a ti, que trabajas en el sector privado, es que Pedro Castillo ha sacado esta reforma laboral que destruye el dinero que van a recibir los trabajadores y que por sobreproteger el trabajo lo va a terminar destruyendo. Yo te voy a explicar por qué. Así que comparte este video con más amigos, sobre todo suscríbete, porque cuando yo subo un video te voy a explicar cómo funciona YouTube rápidamente. Cuando yo subo un video y la gente se suscribe por haber subido ese video se recomienda más. Entonces ayúdame con esto para tratar de que la gente rechace esto y se puedan realizar acciones sobre el derecho para evitar que esto se aplique y destruya los trabajos y destruya el salario de los trabajadores, porque eso es lo que más nos importa a todos. Y ahora sí, señores, tenemos acá lo siguiente. ¿Por qué a ti te debería preocupar esta norma que ha sacado Pedro Castillo y que literalmente nos transforma en Venezuela o en Argentina? Porque esto es la peor ley en todo el año que lleva Pedro Castillo. Esta es la peor de lejos. Imagínate el nivel si hemos tenido leyes absurdas. Bueno, esta ley impide los intercambios voluntarios. Básicamente impide, puedes leerlo acá. ¿Cómo era la regulación anterior? Bueno, se dice que se permite que un trabajador sindicalizado labore. Hay resoluciones judiciales que permiten que personal propio reemplace a los huelguistas. ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo entiendas bien. Que cuando hay una huelga, hay trabajadores que no quieren asistir a esa huelga y quieren seguir trabajando para ganarse su sueldo, etcétera, y otros trabajadores que quieren, bueno, hacer su huelga. Yo no tengo problema y ningún libertario tiene problema con los sindicatos o con las huelgas. Son asociaciones voluntarias de trabajadores y tienen todo el derecho a protestar y hacer las huelgas que quieran. No hay ningún problema con los sindicatos. Yo no tengo ningún problema y mi filosofía política tampoco tiene problema con los sindicatos y tal. Donde sí hay un problema es que se obligue al trabajador se obliga al trabajador a participar de huelgas que él no quiere participar. De repente hay un empleado que no quiere participar en las huelgas y quiere seguir trabajando. Bueno, esta ley destruye ese derecho, destruye el derecho del trabajador a asistir a trabajar. Tú quieres asistir a trabajar y el Estado no te va a dejar. Si hacen huelga, tú vas a esa huelga. ¿Y eso qué implica? Eso implica que, por ejemplo, las huelgas probablemente se ven en el mes del año donde la empresa tenga más beneficios, más ganancias, y si las huelgas se dan ahí, la empresa va a tener menos beneficios, menos ganancias, por lo tanto se le va a pagar menos a los trabajadores. Y no solo eso, sino va a haber un temor real de contratar trabajadores. O sea, estas normas no protegen al trabajador, su objetivo es protegerlo, pero el resultado real es destruirlo. Y te voy a decir una cosa, de repente amigo que no entiende esto y piensa que esto está bien, te voy a decir que investigues en Google, pon flexibilidad laboral, índices, todo eso. Los países en el mundo con mayores sueldos para los trabajadores y menor desempleo son los países con más flexibilización laboral. ¿Qué significa eso? Que la negociación sea libre entre trabajador y empresario, que ellos decidan cuánto van a trabajar, si quieren trabajar 4 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, y ellos decidan libremente el sueldo y las condiciones, libremente entre ambos. Los países que permiten eso y no tienen una legislación laboral son países sin desempleo y con sueldos más altos. ¿Tú quieres que cobren más? Bueno, esta
esta no es la forma, al contrario, vas a desincentivar la contratación de trabajadores. También se fomenta la generación de sindicatos de todo tipo. Como digo, yo no estoy en contra de los sindicatos, no estoy en contra de todo este tipo de normas. Lo que sí estoy en contra es que desde el Estado se promueva la creación de sindicatos. Los sindicatos por cadena productiva facilitan que las huelgas paralicen actividades económicas de manera completa. Vamos a leer la nueva regulación acá. Sindicatos de empresa, actividad de gremios, de oficios de varios, de grupos de empresas, de cadena productiva o redes de subcontratación o cualquier otro que los trabajadores estimen conveniente. Se está fomentando y esto obviamente va a dañar a las empresas, y si las empresas se daña el trabajo. O sea, acá los más perjudicados van a ser los trabajadores. Acá nadie está defendiendo a las empresas, estamos defendiendo a los trabajadores, pero los que no entienden en economía piensan que hay una dialéctica, ¿no? Todo por la teoría, esta maldita teoría de la explotación marxista, etcétera, de la cual deriva muchos movimientos sindicales. Piensan que mientras o le va bien a los trabajadores o le va bien a la empresa. No saben que es una relación armónica, no es una relación dialéctica, ¿no? Pero bueno, este es uno de los puntos malos que tiene esta legislación. Tercero, esto pone en peligro actividades para las empresas y el país. Ejemplo, controladores aéreos, generación de electricidad, control de contaminación, todo esto a merced del Estado. O sea, las actividades que son fundamentales, como por ejemplo, ¿te acuerdas de la huelga de controladores aéreos que hubo y que fue gracias al Estado que la permitió de sorpresa, y muchos vuelos y muchas personas se quedaron sin poder volar, y eso costó miles de millones de soles a mucha gente? Creo que se perdió más o menos 10 millones de soles en un solo día, creo, incluso más, no lo sé, más o menos una cifra parecida. Esto va a permitir que actividades fundamentales en la economía se paren y las empresas no puedan reemplazar a los trabajadores que no quieren trabajar. Como digo, yo no estoy, lo repito varias veces porque hay gente que no lo entiende, la verdad que hay gente que no lo entiende. Yo digo, no estoy en contra, y van a decir, no, tú estás en contra. No, estoy a favor de cualquier asociación voluntaria que no dañe a otras personas, y los sindicatos son asociaciones voluntarias, pero deben ser asociaciones voluntarias no reguladas por el Estado. Si están reguladas por el Estado, entonces no es válido, no pueden tener esa bota para pisotear sus propios derechos, porque ellos creen que el Estado los va a ayudar. No, el Estado te va a perjudicar. Vemos acá lo siguiente, sobre los puestos indispensables que debe cubrir el sindicato en caso de huelga. No surte efecto los puestos indispensables declarados por el empleador, sino que solo es referencial. El MTPE decide en función a razonabilidad y buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente el empresario dice, oye, no puedes parar este día porque esta actividad es fundamental para que la empresa se sostenga, no puede parar un solo día. Ahora no, ahora el Ministerio de Empleo y todo esto va a decidir a dedo qué actividades son necesarias que se paren y qué no. O sea, le quitan la libertad a la gente, al trabajador y empleado, de pactar eso. Ahora lo va a hacer el Ministerio. O sea, estatismo puro y duro. Y también no hay límites a la magnitud de los protegidos por el fuero sindical. Los empleadores pierden capacidad para elegir al personal más productivo, señores. Básicamente, en resumen, para no agobiarlos mucho, el Estado se está metiendo en la legislación laboral y esto va a perjudicar a los trabajadores. Los más perjudicados van a ser los trabajadores, porque si ahora es más difícil que los trabajadores trabajen, valga la redundancia, entonces va a haber una desincentivación de contratar mano de obra. Y no solo eso, sino que esto está incentivando a que las empresas empiecen a reemplazar más puestos laborales por máquinas. ¿Por qué? Porque si va a ser más difícil trabajar con la gente, van a preferir trabajar con máquinas, automatizar más el trabajo. Y esto lo que está haciendo es desempleo artificial, básicamente. Esto se tendría que dar de manera natural y consensuado con los trabajadores, pero esto está obligando a que las empresas reemplacen mano de obra por equipo capital. O sea, esto es gravísimo, señores, esto es gravísimo, y como digo, nadie está hablando de esto y me encantaría que por favor lo compartas en todos lados. Nadie habla de esto, pero esto es importante. También se reduce el derecho a la información personal. Cualquier mejora en eficiencia implica el riesgo de subsiguiente presión sindical. Bueno, te dejo ahí para que más o menos lo leas, pero básicamente las empresas van a tener que dar más información de la que deberían, que eso, si la empresa quiere dar información a los trabajadores, debería ser un pacto entre ellos, no debería el Estado estar metiendo, porque esto va a causar más daños, señores, más daños. Y miren esto, ya no es necesario acreditar que existe una negociación colectiva, por lo que el Ministerio podría declarar la huelga en otros casos según su criterio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio, si quiere, declara la huelga, si no, no.
lo va a hacer el ministerio, ya no va a ser una negociación colectiva. Esto es desempleo, menos contratación y subordinación al Estado. Lamentable. Y recuerden que Perú está entre el puesto 87, si no me equivoco, de respeto a la propiedad privada. Con esto nos vamos al fondo. Y mientras menos respeto a la propiedad privada, menos generación de riqueza. Y luego esto, señores, se permite a minorías organizadas la representación de la totalidad de trabajadores. Con esta ley, básicamente, imagínense que hay una empresa con 500 trabajadores. Se arma un comité de 50, donde 50 de esos mandan a representar, bueno, salen elegidos 25 de ellos. Bueno, esos 25 van a representar a todos los trabajadores. O sea, el trabajador pierde, va a estar sujeto a negociación colectiva en vez de negociar por individual su salario, ¿no? O sea, esto destruye todo lo bueno, lo poco bueno que había en la legislación laboral actual. Esta es la peor ley que ha salido y por eso el comercio y toda esta gente está sacando y por supuesto Huayca está celebrando esto, ¿no? O sea, esta gente es muy... no le da la cabeza para economía, ¿no? Ellos piensan, como digo, que mientras más arropemos, lo protejamos, entre comillas, al trabajador, más van a cobrar. Pero no, mientras el Estado esté más ausente, los trabajadores cobran más. Mientras la legislación sea flexible, los trabajadores van a cobrar más. Mientras sea más rígida, no. Miren los ejemplos de todos los países que funcionan. Pero lamentablemente esto es argentinizar Perú, porque así funciona en Argentina, y por eso en Argentina son tan pobres, por eso el dólar cada día sube más, por eso los argentinos no cobran bien. A una persona que gana 400, 500 dólares, que acá sería clase media y es una persona rica, imagínense cómo están, ¿no? Pero bueno, señores, lamentable, señores, lamentable, pero bueno, señores, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete. Si te gustó, compártelo y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.